Bienvenida, profesora. En este video queremos mostrarle todas las vanguardias que van desde finales del siglo XIX, abarcan todo el siglo XX, hasta finales e inicios del siglo XXI. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico, literario y un sentimiento popular como una corriente filosófica, el cual se originó a finales del siglo XVIII en Alemania como una reacción al neoclasismo y a la Ilustración. Es llamado el arte burgués. Este movimiento es importante porque puede romper con el clásico y lo establecido por primera vez. Se origina por un movimiento en Francia a mediados del siglo XIX. Se caracteriza mucho por pintar cosas de la vida real, como personas en su faena diaria, trabajando o campesinos. Se identifican más con las clases bajas y las ideas socialistas. Este movimiento artístico surge en Francia a mediados del siglo XIX a partir de una exposición realizada en el Salón de Artistas Independientes de París. Se define por tomar gran importancia a la luz, el color y las rápidas pinceladas. Busca representar la luz. La mayoría de obras son personajes pintados al aire libre fuera del taller. Post-impresionismo. Surgieron después de impresionismo como el neoimpresionismo y puntillismo. Naturalismo. Surgió en el siglo XIX, se basa en el retratos de las clases sociales desfavorecientes, trata de apegarse a la realidad de la humanidad. Modernismo. En el siglo XX era muy común ver este tipo de arte. El Checo Alfón fue el que tuvo más representación. Fauvismo es un movimiento pictórico originado en Francia alrededor de 1904 a 1908. Luego fue expandido a otros países. Generalmente es conocido y caracterizado por el empleo provocativo del color. Es un arte mental que se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza. La obra de arte tiene valor a sí misma como medio de expresión de ideas. Fue creada por Pablo Picasso y George Braque. Fue un movimiento que se inició en Alemania, teniendo alta influencia en la literatura, cine, teatro, arquitectura y además, a día de hoy aún se puede ver un poco de él, aunque su punto principal está marcado por ser un movimiento de tipo histórico que plasma la realidad. El futurismo es el movimiento de la corriente de vanguardia artística, fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 5 de febrero de 1909. Se trata de una corriente artística que surge con un fin utilitario, donde los artistas buscan crear cosas que sean al mismo tiempo hermosas y útiles. La mayoría suelen ser tridimensionales, como esculturas, arquitecturas y diseño industrial. Su nombre se deriva del término kinesis, que investiga la relación entre la materia y la forma. Se trata de una pintura en movimiento, pero a diferencia del futurismo, no busca representar el movimiento de los objetos, aprovecha las ilusiones ópticas, la tensión y el peso de los propios objetos para que los ojos sientan vibración en los objetos que ni siquiera tienen movimiento. Orfismo fue el término dado por el poeta Guillaume Apollinaire en 1913, arte donde se utilizan formas geométricas, curvas y colores con un gran poder expresivo. El dadaísmo es la construcción del arte positiva en el cual se pretende hacer un cambio en los aspectos de la positiva y rebelarse de manera abrupta en contra de convenciones literarias y artísticas, llegando incluso a burlarse del artista.
Neoplástico se trata de un movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917 por el pintor Piet Mondrian, el cual consta de utilizar líneas y formas geométricas simples y está relacionado con el arte abstracto. El surrealismo. La Real Academia Española lo explica como un desplazamiento artístico y literario que aspira a sobrepasar lo real impulsando lo absurdo y lo onírico por medio de la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Abstracción geométrica. Se ha nombrado a un capítulo del arte abstracto desarrollado desde los años 1923 y se fundamenta en la utilización de maneras geométricas primordiales combinadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales. Realismo social. El arte oficial de la Alianza Soviética y otros regímenes socialistas es un arte estalinista que busca la exaltación política y por esto se convierte en un arte institucionalizado y académico. Expresionismo abstracto. El movimiento ocurre alrededor de 1940 en Estados Unidos, en el que se habla también de varios términos americanos como el hip painting. Tagismo abstracto. Deriva del francés tagisme de mancha. Surge en 1940 y 1950. Característica: busca la experiencia sensorial dinámica de la obra durante el proceso creativo. Pop art. Se inspira en el póster publicitario de la vida cotidiana, el mundo de la música pop. También busca resaltar el consumo masivo, los populistas, los kits y la ironía. Informalismo se trata de un movimiento artístico dentro de las vanguardias artísticas que incluye todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en Francia, España e Italia alrededor de 1950. Pop art. Iniciando en los años 50, este es un repudio al dadaísmo en las vanguardias artísticas. La intención era reemplazar impulsos anarquistas y satíricos y dio sus inicios en Reino Unido y Estados Unidos en 1950, pero consiguiendo impulso total en los 60. Arte de acción. Este movimiento de vanguardias artísticas se basaba en ocurrencias, sucesos, acciones que realizaba el artista en una forma en que se pueden mezclar diferentes disciplinas como la pintura, el dibujo, la música y el teatro. Arte povera. Surge en Italia en la década de 1960 llamado de esa manera por el alemán Celan. Una de las características era usar materiales naturales como las ramas, hojas secas, trozos de metal, piedras, etc. Hiperrealismo. Es un género artístico que surge al final de los años 60, teniendo como precursor el pop art y el fotorrealismo. Busca representar los objetos con realidad aumentada. Fluxus. Surge alrededor de 1960, que significa flujo, que enfrenta al arte y a los objetos que produce considerándose como mercancía. Su objetivo es impactar al público y mostrar lo vital. Body art. También llamado arte de cuerpo o arte corporal, es de hecho una manifestación artística que continúa vigente. Se hace uso de plásticos para el volumen y del cuerpo humano un lienzo. Minimalismo. Se caracteriza por el uso de elementos geométricos de forma libre y flexible. También reduce el número de elementos innecesarios, haciendo una menor actividad para el artista en su obra de arte, pero una mayor actividad en la interpretación del espectador. Arte conceptual. La idea o concepto se apodera totalmente de la palabra obra de arte, haciendo a un lado cómo se trabaja la obra.
Esta surgió en Estados Unidos y lo más importante es la investigación y conceptualización de la obra. Land Art, relacionado con el arte conceptual, por Robert Smithson, esta busca integrar el arte y la naturaleza como un todo. Su objetivo es producir emociones y establecer un lazo entre el ser humano y su entorno.